Hay un tipo de persona que, sin importar lo que ocurra, siempre termina siendo la más perjudicada. Si algo sale mal en el trabajo, ella fue la que más lo sufrió. Si hay un conflicto en la familia, ella fue la que menos entendieron. Si una relación fracasa, ella fue la que más amó y menos recibió. Y lo curioso no es que esto pase de vez en cuando. Lo verdaderamente inquietante es que ocurre de forma constante, en todos los ámbitos de su vida, con todas las personas que la rodean, durante años. Siempre hay alguien que le falla. Siempre hay una circunstancia que la pone en desventaja. Siempre hay una historia en la que ella es el personaje que más sufrió. Quizá en este momento ya tienes a alguien en mente, alguien de quien siempre escuchas la misma historia con distintos protagonistas. Y lo más difícil de todo es que cuando estás frente a esa persona, algo en ti empieza a sentir una incomodidad que no sabes cómo nombrar, porque hay momentos en los que dudas de si lo que sientes es compasión o agotamiento. Y esa duda, que casi nadie se atreve a decir en voz alta, ya te dice mucho. Hoy vamos a hablar de un patrón psicológico que está presente en muchas relaciones, pero que raramente se nombra con claridad. La psicología de las personas que siempre se hacen las víctimas no es un tema sencillo, porque implica mirar comportamientos humanos que generalmente despiertan compasión, no análisis. Y sin embargo, entender lo que hay detrás de este patrón puede cambiar profundamente la forma en que te relacionas con ciertas personas y quizá también la forma en que te relacionas contigo mismo. No vamos a hablar de victimismo de forma superficial, como si fuera simplemente una actitud negativa que algunas personas eligen tener. Vamos a explorar qué hay debajo, qué necesidades psicológicas impulsan este comportamiento, cómo se manifiesta en conversaciones reales, en dinámicas familiares, en parejas, en el trabajo. Y, sobre todo, vamos a entender por qué este patrón puede ser tan difícil de reconocer y tan difícil de nombrar, incluso cuando lo estás viviendo de cerca. La primera señal que define a una persona con este patrón es la incapacidad de asumir responsabilidad sin convertirla en sufrimiento. Cuando algo sale mal, y en la vida de cualquier persona las cosas salen mal, la respuesta natural de la mayoría es evaluar qué ocurrió, identificar qué parte de eso estuvo en su control y ajustar algo. Pero en la persona que vive desde el victimismo, este proceso simplemente no ocurre de esa manera. En lugar de reflexionar sobre lo que pudo haber hecho diferente, lo que aparece inmediatamente es el relato del daño, no el análisis, sino el dolor. Imagina que alguien llega tarde repetidamente al trabajo y finalmente su jefe le habla. La persona con este patrón no procesa esa conversación como una señal de que algo hay que cambiar, la procesa como una injusticia. Y cuando lo cuenta a otros, la historia no es que llegó tarde y recibió una retroalimentación. La historia es que la tratan mal, que nadie valora su esfuerzo, que su jefe siempre la tiene en la mira. Lo que ocurre aquí es que la responsabilidad se convierte en una amenaza para su identidad. Aceptarla significaría enfrentar algo sobre sí misma que no está dispuesta a ver. Y lo más interesante de este mecanismo es que no siempre es consciente. Muchas veces, la persona realmente cree su propia versión de los hechos. La segunda señal aparece en la forma en que esta persona recuerda el pasado. Hay algo peculiar en su memoria emocional, y es que tiene una habilidad casi extraordinaria para recordar con precisión milimétrica cada momento en que alguien le falló, le hirió o no estuvo a la altura. Pero los momentos en que ella misma estuvo ausente, fue desconsiderada o causó daño a otros, esos recuerdos son borrosos, están justificados o simplemente no existen. Esta no es una simple exageración, es un mecanismo de defensa que los psicólogos llaman sesgo de memoria egoísta y que consiste en recordar los eventos pasados de una forma que nos pone en el lugar más favorable. Todos lo hacemos en cierta medida, pero en la persona que vive desde la victimización, este mecanismo está tan desarrollado que su historia de vida se convierte en una narración coherente donde ella siempre fue herida por los demás, nunca al revés. Y cuando alguien que la conoce intenta recordarle un momento distinto, la reacción suele ser de profunda ofensa, como si tocar esa narrativa fuera un ataque personal. Lo que hay detrás de eso es un sistema de identidad
que depende completamente de esa historia. El tercer comportamiento es más sutil, y por eso muchas veces pasa desapercibido durante años. Esta persona usa el sufrimiento como moneda de cambio en sus relaciones. No de forma abierta, no con un plan calculado, sino a través de pequeños gestos, comentarios, silencios que comunican un mensaje claro, que ella ha sufrido más que tú, que sus dificultades son más grandes, que su vida ha sido más dura, y eso le da una posición especial en la relación. Piensa en una madre que cada vez que su hijo adulto intenta poner un límite, responde hablando de todo lo que ha sacrificado por él. O en una amiga que cuando alguien del grupo habla de su propia dificultad, encuentra la manera de redirigir la conversación hacia su propia historia de sufrimiento. No es que estas personas no hayan sufrido. Muchas veces sí han pasado por momentos difíciles. El problema es que ese sufrimiento se convierte en su herramienta principal para manejar las relaciones, para evitar el conflicto directo, para obtener atención, para mantener a las personas cerca, aunque sea desde la lástima. Y aquí ocurre algo que muchas personas no notan hasta que han pasado años en esa dinámica. Quien está del otro lado empieza a sentir que cualquier conversación difícil tiene un costo emocional demasiado alto y lentamente deja de intentarlo. Y lo curioso es que este patrón rara vez aparece solo. Casi siempre viene acompañado de una forma muy particular de interpretar el comportamiento de los demás. La cuarta señal está relacionada con la forma en que estas personas interpretan las intenciones de los demás. Hay una tendencia marcada a percibir las acciones ajenas como dirigidas a ellas, especialmente las negativas. Si un amigo cancela un plan porque está enfermo, la lectura que hace esta persona no es que el amigo está enfermo, la lectura es que el amigo no la valora, que siempre le pone excusas, que nunca la toma en serio. Si alguien en el trabajo recibe un reconocimiento que ella no recibió, no es que esa persona lo mereció, es que a ella siempre la ignoran, siempre la dejan de lado. Los psicólogos llaman a esto atribución hostil, y es la tendencia a interpretar ambigüedad como hostilidad. Lo interesante es que en personas con historial de relaciones dañinas o abandono temprano, este mecanismo tiene una raíz comprensible. En algún momento de su vida, aprendieron que el mundo no era seguro, que las personas fallaban, que era mejor anticipar el daño antes de que llegara. El problema es que ese sistema de alerta, que en un momento fue adaptativo, se volvió una lente permanente a través de la cual leen todas sus relaciones, incluso las que no representan ninguna amenaza. El quinto patrón es quizá el más difícil de sostener para quienes conviven con esta persona. Se trata de la incapacidad de tolerar que los demás también sufran. Cuando alguien cercano atraviesa un momento difícil, la persona con este patrón rara vez puede estar completamente presente para acompañarlo. En cambio, algo en la conversación termina girando, casi inevitablemente, hacia su propia historia. No siempre de forma grosera, a veces es muy sutil. Un comentario que conecta el dolor ajeno con el suyo. Un recuerdo que aparece justo cuando el otro más necesita ser escuchado. Una comparación que, sin decirlo explícitamente, sugiere que ella también ha pasado por algo similar, o peor. Hay una escena que probablemente muchas personas han vivido. Alguien llama por teléfono a esta persona para contarle que está pasando por un momento muy duro, que acaba de recibir una noticia difícil, que necesita hablar. Y al cabo de 10 minutos, de alguna manera la persona que llamó está escuchando los problemas de quien recibió la llamada. Es casi una habilidad. Y lo que revela es que para esta persona, el espacio emocional en las relaciones es escaso y siempre necesita estar ocupado por su propio dolor. La empatía genuina requiere salir de uno mismo por un momento, y eso es algo que este patrón no permite fácilmente. La sexta señal aparece con especial claridad en los conflictos. Cuando hay una discusión, cuando alguien expresa una queja o un límite, la reacción de esta persona casi nunca es abordar el contenido de lo que le están diciendo. Lo que ocurre, en cambio, es un desplazamiento. La conversación pasa de lo que se estaba hablando a cuánto daño le ha causado que le digan eso. De repente, quien intentaba poner un límite o expresar su malestar se encuentra disculpándose, consolando a la otra persona
explicando que no quería hacerle daño. Este mecanismo tiene un nombre en psicología clínica y se conoce como inversión de la víctima y el agresor. Quien inicia el conflicto, o simplemente quien tiene una queja legítima, termina siendo reenmarcado como el causante del sufrimiento. Y lo más notable es que esta dinámica no requiere ningún plan consciente. Ocurre de forma casi automática, impulsada por una necesidad profunda de nunca ser quien esté en falta, porque si ella es la víctima, entonces no puede ser el problema. Y si no puede ser el problema, no hay nada que tenga que cambiar. Pero hay un detalle final que termina de cerrar todo este patrón. La séptima señal cierra el ciclo de este patrón de una forma que muchas personas tardan mucho tiempo en identificar. Esta persona tiene una relación muy particular con la ayuda. La busca, la solicita, la necesita. Pero cuando alguien realmente intenta ofrecerle algo concreto, una solución, un cambio, una perspectiva diferente, algo ocurre. Esa ayuda casi nunca es suficiente. Casi nunca llega en el momento correcto. Casi nunca está formulada de la forma adecuada. Hay siempre un pero. Hay siempre una razón por la que eso no va a funcionar en su caso. Esto no significa que la persona sea manipuladora en el sentido de que lo calcule. Lo que ocurre es que inconscientemente, resolver los problemas representaría perder la identidad que ha construido alrededor de ellos. Si todo mejora, si las cosas se arreglan, si las relaciones se equilibran, entonces ya no hay narrativa. Y la narrativa del sufrimiento, por más dolorosa que sea, es también lo que le da coherencia a su historia, lo que le explica quién es, lo que organiza sus relaciones y le garantiza atención. Cambiar genuinamente implicaría dejar ir algo que, aunque doloroso, se siente como el núcleo de su identidad. Lo que hay detrás de todo esto no es maldad. En la inmensa mayoría de los casos, detrás de este patrón hay una historia personal de dolor real, heridas tempranas que nunca fueron procesadas adecuadamente, relaciones en las que aprendieron que solo desde el sufrimiento recibían atención, entornos donde mostrar fortaleza era peligroso y mostrar vulnerabilidad era lo único que funcionaba. El patrón nació como una respuesta a un entorno que en algún momento fue genuinamente hostil. El problema es que ese mecanismo de supervivencia se volvió una forma permanente de habitar el mundo y ya no distingue entre las situaciones que realmente representan una amenaza y las que no. Entender este patrón no significa tolerarlo sin límites, significa verlo con mayor claridad. Porque cuando puedes reconocer qué hay detrás de un comportamiento, cuando puedes ver la necesidad debajo de la conducta, tienes más posibilidades de elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Y esa diferencia, pequeña como parece, cambia profundamente la calidad de tus relaciones. Si tienes a alguien así en tu vida, quizá lo que más necesitas no es encontrar la forma de convencerla de que cambie, porque ese cambio, si ocurre, solo puede venir de adentro, cuando esa persona decida que el costo de seguir siendo la víctima de su propia historia es mayor que el costo de ver esa historia de otra manera. Lo que sí puedes hacer es decidir con qué energía y desde qué lugar participas en esa dinámica. Y si en algún momento de este video te has visto a ti mismo en alguno de estos patrones, eso no significa que seas una mala persona. Significa que eres humano y que en algún punto de tu vida aprendiste que este era el camino más seguro para atravesar el dolor. La conciencia no borra automáticamente los patrones, pero es siempre el primer paso. Porque no podemos transformar lo que no somos capaces de ver. Al final, lo que define la madurez emocional no es la ausencia de sufrimiento, es la capacidad de sostener el sufrimiento sin necesitar que todo el mundo a tu alrededor lo valide, lo explique o lo justifique. Es la capacidad de decir, esto me duele, sin que ese dolor se convierta en el centro gravitacional de todas tus relaciones. Y esa capacidad no se adquiere de un día para otro. Se construye lentamente, con honestidad, con apoyo y con el tipo de valentía que muy pocas personas se atreven a nombrar, la valentía de mirarse a uno mismo sin apartar la vista,